Todos tenemos problemas. Los ricos, los pobres, los flacos, los gordos, los jóvenes, los ancianos. Todos tenemos problemas. Vivimos y vivir siempre hay que enfrentar problemas. Hoy hay uno, mañana hay dos. Se arreglan dos, pasado mañana hay otro. Se arregla el otro, pasado mañana hay tres. La vida consiste en eso. La pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cómo involucrar a Jesús para que nos ayude en los problemas? Nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos una gran ventaja. La ventaja es que caminamos nuestra vida en la presencia de un Dios vivo. Dios no está que está por allá en los cielos y está por allá bien lejos. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra contigo y conmigo. Caminamos en la presencia de Dios y Dios quiere ayudarte en cualquier que sea tu situación. En tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, en lo que sea, en tu economía. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Ahora, yo encontré este versículo, mire qué poderoso este versículo. Yo oro que Dios lo haga como Él quiere hacerlo en este servicio. Bueno, no me gusta estar repitiendo lo que hice en el primero, porque cada momento de Dios tiene su propio rema. Ahora, mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Está prestando atención? Uno de los principales está hablando de un líder espiritual. Vino un líder espiritual. Principales se traduce como gobernante. Vino uno de los que gobernaba en la sinagoga. Se llamaba Jairo. Y luego que le vio, luego que vio a Jesús, Jairo, el líder de la sinagoga, estamos hablando del equipo que iba en contra de Jesús. Fueron los líderes de la sinagoga los que planificaban matarlo. Fueron los líderes de la sinagoga, la religión del diablo. Toda religión va en contra de lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso, si usted está aquí en esta mañana y usted pertenece a una religión, qué bueno que vino, porque hoy va a ser libre de toda influencia religiosa en su vida. El líder de la sinagoga, el más espiritual, el más religioso, el de más reputación, él pertenecía al equipo que hacía complot para eliminar a Jesús. Representaba el espíritu de anticristo. El líder de la sinagoga. Suena muy bonito, suena muy lindo, el líder de la sinagoga, pero estamos hablando de aquel que pertenecía al equipo que querían hacer morir a Jesucristo. Pero él tuvo un problema en su hogar. Y él vio a Jesús venir. Y él tomó una decisión de postrarse a sus pies. Y dice la Biblia que le rogaba mucho. ¿Cómo le rogaba? Diga mucho. ¿Cómo le rogaba? Mucho significa que repetía lo mismo, clamaba por lo mismo y no paraba. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Lo repetía. Se postró delante de Jesús. Había una multitud. Esto lo vio muchas personas. Esto no fue un encuentro en privado. Esto fue delante de una muchedumbre. El gran líder Jairo, de reputación en la sinagoga, el que gobernaba en la sinagoga, tuvo un problema en su hogar. La religión no tuvo la respuesta. El equipo de religiosos que él pertenecía no tuvo la respuesta. Él se dio cuenta que la única respuesta la tenía Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vino esa revelación a él y corrió a él y repetía: mi hija está enferma, mi hija se está muriendo. Ven a mi casa, ponle las manos. Si tú le pones las manos, lo repetía, si le pones las manos, mi hija será salva y vivirá. Y mira, Jesús fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús inmediatamente reaccionó: vamos, yo voy contigo. El Señor no le puso ninguna condición. El Señor no le dijo: pero es que tú perteneces al equipo que me quiere matar, tú perteneces a los religiosos. ¿Y dónde está tu sinagoga? ¿Y dónde están los hermanos de tu iglesia? ¿Por qué vienes a mí? El Señor no se puso en eso. El Señor es el Señor, el único que te ama sin condiciones se llama Jesucristo.
La religión te pone condiciones, el hombre te pone condiciones, las personas te ponen condiciones. Jesucristo no te pone ninguna condición. Él inmediatamente decidió y fue. Vamos al versículo 35 ahora. Brinque para el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, y le decían: tu hija se murió. ¿Por qué estás molestando más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al final al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Cree solamente. Eso es una manifestación de la gracia. Grace. Jesús le está diciendo: no temas, olvídate. Yo sé que se murió y te vino toda esta gente que tú conoces, son tus amigos, tus familiares, el combo tuyo. Vinieron a decirte que en tu casa hay muerte. Pero yo te digo: no temas, cree solamente. Yo no sé qué tú estás pasando por tu casa, pero tú viniste hoy a esta iglesia para escuchar estas palabras. No temas, cree solamente. Ahora mira el Señor tomando liderazgo. Le dijo: Jairo, mira, tú eres papá. Yo necesito que tú tengas fe aquí, Jairo. Si tú paras de creer, Jairo, entonces yo no puedo hacer nada. Porque Dios es así. Donde no hay honra, donde no hay fe, Dios no se mueve. Tu hogar tiene que ser un lugar lleno de fe. Tu hogar es un lugar de adoración, de alabanza, de intercesión, de oración. Tu hogar es un lugar separado. Dios te dio esa casa porque esa casa tú se la vas a dedicar a Él, y tu hogar va a ser un lugar donde reside perpetuamente la presencia poderosa del Dios de paz. ¿Hay alguien? Dígame amén ahí. El Señor le está diciendo: mira Jairo, escúchame bien, no temas. Esta gente vinieron, el comité de las malas noticias. Reprendo el diablo, alabado sea Dios. El comité de la falta de fe. Tú sabes, tú estás muy inspirado, creyendo, y de momento te dice que eso no va a pasar. Tú sigues con la misma bobería. Ya se murió el asunto. Eso no lo resucita a nadie. El comité de mata de fe. ¿Sabes qué? Aquí hay personas que se tienen que separar del comité de mata fe. Tú tienes que rodearte de gente de fe. Gente que te va a decir: Dios puede, Dios lo va a hacer. Tú sigue orando. Él no te abandona. Lo que Dios comenzó, Dios lo va a terminar. Esas son la gente buena. Pero mira si el Señor es bueno, que cuando vino el comité de Matafe, el Señor tomó el liderazgo. Jairo comenzó como líder espiritual de su hogar y clamó a Jesús por su hija. No se avergonzó, clamó por su hija. Y cuando vino el comité de Matafe, Jesús toma el liderazgo y le dijo: no temas, Jairo, solamente cree. Y no permitió que le siguiera a nadie. Mira, Jesús como líder no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y cuando llegó allí, vio el alboroto, a los que lloraban y a los que lamentaban mucho. Entrando le dijo: ¿por qué están alborotados? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Pero mira, tu Dios te va a decir las cosas que te van a pasar cuando no te están pasando. Dios dice las cosas que son como que es que no son, pero Dios dice que son. Dios te dice que son cuando no es. ¿Cuándo entendieron ese trabalengua? Dios te dice que son cuando no es. Dios no te dice que son cuando es. Porque si te dice que son cuando es, Él no hizo nada porque es. Pero cuando no es y Él te dice que son, es que Él está moviéndose, haciendo un milagro en tu casa. Alabado sea Dios. Entonces Él está diciendo: mira, ¿por qué ustedes están con este alboroto, este llanto? La niña no está muerta, sino que duerme. Y mira la reacción de ellos: se burlaban de Dios. Tenían al Dios vivo, Dios encarnado, lo tenían en su casa y no lo veían. Eran ciegos, porque la religión te ciega. No hay revelación, no hay vida en la religión. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas nacer de nuevo.
La Biblia dice que aquellos que nacemos de nuevo podemos ver el reino de los cielos. Si no hay arrepentimiento y entrega al Hijo de Dios, a Jesucristo, nadie puede ver el reino de los cielos. Esta gente se burlaba, mas Jesús los echó todo afuera. Qué bueno está eso, para haber cogido un video ahí y ponerlo en YouTube. Mira, lo está botando a todo el comité de Matafe. Los está botando de la casa. Qué bueno está eso. Los sacó de la casa, los echó afuera. Tomó al papá, tomó a la mamá y tomó a los que estaban con él: Pedro, Jacobo y Juan. Y entró a la habitación donde estaba la niña. La niña estaba muerta. Le tomó la mano a la niña y le dijo a la niña: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diera de comer. Esta es la historia de un hombre que era líder en su iglesia, pero también fue líder en su casa. Cuando un hombre toma un liderazgo espiritual en su casa, provoca que Jesucristo entre en su casa. Jairo era un buen líder, tú sabes, era un buen líder, porque no es que soy un líder en la iglesia, aleluya, amén, y en la iglesia soy un buen líder y en mi hogar no soy líder. No, usted tiene que ser líder espiritual primero en su casa. Usted tiene que orar primero en su casa. Usted tiene que adorar primero en su casa. Usted tiene que servir primero en su casa y después lo hace en la sinagoga. Las mujeres no me dicen mucho amén ahí, pero es para que me dieran amén, pastor, que bueno está predicando, aleluya. Jairo era un buen líder espiritual en la sinagoga, pero en su casa también. Era reconocido en la comunidad. Cuando dice la Biblia, un principal de la sinagoga es a ruler. La palabra ruler, uno que gobierna. Y en esa época, en la sinagoga era mucha aristocracia, mucho respeto, mucha reverencia. Era una posición de autoridad, de confianza y de respeto en la comunidad religiosa. Jairo no dejó que su posición o su prestigio fuera un estorbo para adorar a Jesús y para buscar ayuda de Jesús para el problema que él tenía en su hogar. Dice que cuando lo vio fue a él, se postró y le pidió ayuda. Pídele ayuda a tu Dios. Tú solo no vas a poder. Solo no podemos. Tenemos que entender que dependemos, nuestra calidad de vida va relacionada con nuestra dependencia con aquel que te dio la vida. Jairo dijo: mi religión no puede con esto. Mi hija se me está muriendo. Mi esposa está mal. Todas las tías, las abuelas y las amigas están allí alborotadas. Se está muriendo mi hija. El único que puede resolver esto se llama Jesucristo. Yo no me voy a aferrar a mi reputación. Yo no me voy a aferrar a mi aristocracia religiosa. No, yo lo voy a adorar. Entonces Jairo no dejó que su posición fuera estorbo para adorar al Señor y para buscar ayuda. Mató el ego, mató el orgullo y clamó a Jesucristo. Él tenía un grave problema en su casa, una hija que se te está muriendo. Jairo se postró a los pies, adoró públicamente. Jairo le rogó a Dios por su hija. Rogó. Yo quiero decirte una cosa, mamá. Las mujeres, dígame algo aquí rápido. Cuando una mamá le ruega a Dios por su hijo, el cielo pasará, el infierno pasará, el diablo pasará, pero tu oración será eterna, constante delante del altar de Dios. Jairo rogó y dice que lo hizo constantemente. Era un clamor que involucraba sus sentimientos, sus emociones, y en persistencia. Un líder de su comunidad también fue un líder en su hogar. Hoy Dios está llamando a los hombres a que sean líderes espirituales de su casa. Cuando venga un problema en tu casa, el hombre es el primero que tiene que adorar a Dios
No, que ore mi esposa, que ore mi suegra. No, eso, Dios, no, eso no sirve, eso no sirve. Está bien que ore mi esposa y que ore mi suegra, pero Dios te dice, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Si el primero que yo quiero que vengas delante de mí eres tú, que eres el esposo, que eres el papá. Cuando venga un problema en tu casa, el hombre, el esposo, el papá, es el primero que clama a Dios, que adora a Dios, que ruega a Dios. Y el Señor le contestó a Jairo, vamos para tu casa. Fíjate que no le dijo, está bien, es sana. Él podía haber dicho ahí, ok Jairo, no hay problema, levántate, tu hija es sana. Yo hubiese sido sana. No, el Señor le dijo, vamos. Porque los milagros ocurren cuando caminamos en fe. Los milagros ocurren cuando caminamos en fe. En el camino de la fe, Jesús nunca te abandona. En el camino de la fe te vas a encontrar en el comité Matafe. La gente que tiene una opinión religiosa para todo. Y la gente que te van a estar describiendo la gravedad del problema. Pero Jesús nunca te abandona. La respuesta de Jesús le dijo, vamos. ¿Qué significa eso? Jesús le está diciendo a Jairo, tal como tú me has pedido, yo voy a hacer, pero yo quiero hacerlo en tu casa. Yo quiero hacerlo adentro de tu casa. Porque si Jesús le dice a Jairo en el camino, tu hija es sana, ok, pero ¿qué pasó? La casa no vio el testimonio de la gloria y del poder de Jesucristo. Tú tienes que entender que cuando Jesús te ve a ti, Jesús está viendo a tus hijos, a tus nietos, a tu suegra, a tu gato, a tu perro, a tu tía y a tu abuela también. Y Jesús le dijo, vamos. Las voces traían duda, traían temor. Le decían, abandona el camino con el Señor. Dile que no venga más, ya no lo necesitamos. Pero cuando haya problema, cuando no haya problema, siempre necesitamos a nuestro Dios. Jesús le dijo, solo cree, solo cree, solo cree. Cuando estés frente a la presencia del Señor, créele. Cuando tú vayas a venir a la iglesia, ven en fe. No vengas a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. No, así no venga. No vengas a la iglesia porque es que si no voy mi esposa me pelea. Así no venga. Así no venga. No vengas a la iglesia obligado. No, me gusta la iglesia porque me queda cerca. Así no venga. No, que me gusta la silla. Así no venga. Me gusta la música. Así no venga. Usted viene a la iglesia porque usted va a la casa de su Padre Celestial. Yo voy buscando una palabra. Yo voy buscando una respuesta. Yo voy buscando su presencia. Venga a la iglesia creyendo. Que el domingo sea el día que nos levantamos. Mi amor, vamos para la iglesia. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creer. Dios nos va a hablar. Dios nos va a visitar. Dios nos va a confirmar. Cuando vengas a la iglesia, ven creyendo que vas a tener una experiencia con Jesús, no con el hombre. Ven creyendo por una palabra, ven creyendo por un encuentro, ven creyendo que Dios te escucha, ven creyendo que Dios te va a responder, que Dios te va a confirmar. Ven creyendo, ven creyendo. Notemos que Jesús escogió quién iba a estar en la habitación del milagro. No todo el mundo pertenece en la habitación del milagro. Jesús escogió a Pedro, a Jacobo, a Juan. Al papá, que fue el que inició todo. Jairo fue el que inició el milagro. Al papá. Y le dijo, que no se apague tu fe, Jairo. Mientras esté tu fe encendida, yo voy a hacer el milagro. Y a la mamá. Ahora, Pedro significa el atrevido. Pedro representa aquel creyente determinado. Aquel creyente echado para adelante. Pedro significa el denuedo, el atrevimiento, el que echa para adelante, el que es atrevido. Pedro es lo opuesto al analista. El analista no hace nada. Yo tenía los profesores míos en el instituto bíblico y entonces tremenda exposición y yo le preguntaba, ¿y usted qué hizo? ¿Usted hizo esto? No hizo nada, porque ellos son analistas que explican, analizan y explican. No, Dios no te quiere a ti como un analista que explica. Dios te quiere a ti como Pedro. Pedro significa el que tiene denuedo, el que es atrevido, el que es echado para adelante, el que ve a Jesús, la presencia de Jesús y se mete en la presencia de Jesús. Toma una palabra profética y dice, esa palabra es para mí, esa palabra para mis hijos, esa palabra para mi casa, yo la traigo a mi casa y yo no la suelto. El atrevido. Pedro es el atrevido. Así es. Esto es lo que pasa en la habitación del milagro. En la habitación del milagro hay un atrevimiento,
Una iglesia atrevida es una iglesia que provoca milagros. Una iglesia echada para adelante es una iglesia que conquista. Una iglesia que está determinada, como Pedro. Pedro muchas veces no sabía lo que hacía, pero lo hacía y Dios lo respondía. Aunque Pedro no sabía lo que hacía, pero Pedro era confirmado por Dios, porque Dios respeta una iglesia con denuedo. No una iglesia cobarde, no una iglesia víctima, no una iglesia que se queja. Una iglesia que no entiende, una iglesia que no analiza, pero una iglesia que se define a caminar sobre el agua en la palabra que Dios dio. Yo lo creo y yo voy adelante con esa palabra. Estaba Pedro y estaba Jacobo. Jacobo es la perseverancia, que no se rinde, persevera. Este hombre vino a Jesús llorando, clamando por su hija. Y el único que le dio apoyo fue Jesús. Más nadie le dio apoyo. Al contrario, de su casa vinieron con las noticias de muerte y le sugirieron: no lo molestes, no lo traigas. Le sugirieron el consejo del diablo, mano. El consejo del diablo. No traigas a tu casa a Jesús, el consejo del diablo. Pero Jesús nunca te va a abandonar. Jesús nunca te va a abandonar. Te abandonará el hombre, te abandonará el pastor, te abandonará todo el mundo, pero Jesús nunca te va a abandonar. Jesús nunca abandonó a este hombre. Entonces, Jacobo representa la perseverancia. Cuando tú estés clamando y tú estés orando, tú ves que las cosas se ponen peor. Eso quiere decir que Dios está orando. No, espérate, présteme atención. Cuando tú estés orando y tú estés clamando y la cosa va para atrás, eso quiere decir que Dios está obrando. Porque antes del gran rompimiento y del gran milagro vino la muerte. Pero tú, Dios, es el único que tiene poder de hacer de la muerte una nueva creación. Ahí estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Yo le he enseñado a ustedes que Juan significa: a Dios ha dado gracia. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu hogar es por su gracia. Ni tú lo mereces, ni yo lo merezco. Dios lo hace por su gracia. Llegará el momento que Dios traerá cambios a tu hogar. Cuando Dios traiga cambios a tu hogar, no te desconectes de Jesús. Con la misma pasión que te conectas a Jesús para que te resuelva el problema de tu hogar, con esa misma pasión te vas a mantener conectado con Jesucristo. Jesús le dijo a la mamá, al papá, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esta fue la combinación que Jesús necesitaba en la habitación para hacer vivir a esta niña que había muerto. La niña tenía 12 años. Cuando Jesús llegó a la casa, ella estaba muerta. Pero nuestro Dios es poderoso. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Jesús le pidió al cielo que la devolvieran. Jesús llegó, le tomó la mano a la niña. Ese era un cuerpo sin vida. Y Jesús le ordenó a la niña que viviera. En otras palabras, la voz de Jesús entró a los cielos y le dijo: devuélvanme a la niña. Y la niña la devolvieron a la tierra. El único que puede hacer eso es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Los santos no pueden hacer eso. Los psíquicos no pueden hacer eso. Los brujos y los santeros no pueden hacer eso. Jesucristo sí puede hacer eso. Qué bueno que Jairo pidió ayuda. ¿Sabe lo que significa el nombre de Jairo? El nombre de Jairo significa el que ha sido iluminado por Dios. Había un problema grave. Él era un líder respetuoso, gobernante de la sinagoga, de la sociedad, de la aristocracia espiritual de la época, pero estaba en el equipo incorrecto. Pero la enfermedad de su hijo trajo la revelación de Jesús al corazón de ese hombre. Jairo significa el que es iluminado por Dios.
No permitas que el ego te desconecte de Jesús. No permitas que la tradición cultural de tu tierra te separe de Jesús. No permitas que la aristocracia ni la sociedad te separe de Jesús, de creer en Dios, de caminar con Dios, de permitir que Dios te rodee con las personas correctas. Cuando Dios llega a una vida, ese es el comienzo de cambios constantes. Esto no es que Dios te transforme y ya, no. Esto es que Dios te transforma y después te transforma y te vuelve a transformar y te sigue transformando por la eternidad. Tú y tu casa irán de gloria en gloria, de victoria en victoria. Me impresiona mucho que al final Jesús le dice y le dijo, les mando que no le digan nada a nadie. Me impresiona eso. Pero encontré que en los evangelios eso sucede 14 veces. Y las 14 veces no le hicieron caso. Si no le hicieron caso a Dios, no nos van a hacer caso a nosotros. Cuando tú le digas a alguien, no le digas nada a nadie, olvídate, eso no funciona. It doesn't work. So Jesús le dijo, no le digan nada a nadie. Pero inmediatamente fueron y se lo dijeron a todo el mundo. Pero yo preguntaba, ¿por qué Jesús le dijo, no le digan nada a nadie? Porque era un trato con un hogar. Era un trato con una familia. Era un trato de Dios para ellos. Era un tiempo de intimidad, un encuentro de intimidad de la niña, de Jairo y de la esposa con Jesús. Yo estaba leyendo y estudiando esta escritura y decía, no, un teólogo, decía, no, porque lo que pasa es que Dios, Jesús, estaba protegiendo la reputación de Jairo y la influencia de Jairo. Y yo digo, no, eso no tiene sentido. El Señor nunca está protegiendo la protección de nadie. No, el Señor no es así. El Señor no está con que dice la gente. El Señor no está preocupado porque la gente opina. Dios hace lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, y a Él no le importa la opinión de nadie. Eso no tiene sentido. Él no estaba protegiendo la reputación de Jairo. Después dice, no, que estaba protegiendo la autoestima de la niña. Mira, eso no tiene sentido, porque si usted se muere y usted va para el cielo y está de lo más bien allá en el cielo con el rey David, con Pedro, con Pablo, con el caballo blanco de Jesús, y de momento llega una voz que dice, devuélvanla a la tierra, y te mandan para la tierra, tú se lo vas a contar a todo el mundo. Tú le vas a contar a todo el mundo lo que te pasó. Eso no tiene sentido. Y después dice, no, que estaba cuidando el corazón de la mamá. ¿Qué cuidando el corazón de la mamá? El corazón de la mamá fue lleno y completo cuando tuvo a su hija otra vez en sus brazos, vivita. El milagro más poderoso no fue la resurrección de esa niña. El milagro más poderoso fue la transformación de ese hogar. Ese hogar nunca quedó igual. Dios ama tu hogar. Dios ama a tus hijos. Dios ama a tu familia. Dios escucha tu clamor. Y así como lo pidió Jairo, Dios lo hizo. Así como tú lo estás pidiendo, Dios lo va a hacer. Oiga, alguien dígame amén ahí, alabado sea Dios. ¿Qué tú estás pidiendo para tus hijos? Dime, ¿qué tú estás pidiendo para tus hijos? Repítelo y repítelo y repítelo y repítelo y repítelo. Como Jacobo, ser persistente. Como Pedro, ser atrevido. Como Juan, entiende que es por su gracia. Pero tú repítelo, porque si Dios lo hizo para uno que estaba en el equipo contrario, que lo querían matar, pero él se humilló y él repitió, así Dios va a hacer contigo también. Cuando tengas un problema en tu hogar, no dejes que tu reputación, ni tu ego, ni tu orgullo o tu posición te limite. En la presencia de Dios, en el clamor a Dios, está la respuesta para tu hogar. Cuando tengas un problema en tu hogar, aprende a postrarte delante de Jesús. Públicamente, que todos sepan que tu fe y tu esperanza está en Jesucristo. Y si usted es un empresario, usted no va a operar en el espíritu sucio del mundo babilónico. En su empresa, que todo el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Dígame amén todos los empresarios. Mire, déjame decir una cosa. Yo voy a orar. No, porque aquí
400, 500 empresarios. Entonces ellos siempre me están pidiendo, pero mira, yo oro, déjame decirte una cosa, yo oro que si tú te avergüenzas de Jesús, que te quite la empresa. Alguien me dice amén, pero yo me aplaudo. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted y yo juntos vamos a exaltar el nombre de Cristo bien en alto. Nunca nos vamos a avergonzar del Dios que nos amó, del Dios que venció la muerte, del Dios que está con nosotros y del Dios que nos bendice. Cuando tengas un problema en tu hogar, recuérdate que en el caminar de la fe sucede el milagro. No hay un combo, un drive-thru, no hay drive-thru. En el reino de los cielos no hay drive-thru, combo 1, combo 2, no hay eso. Hay una instrucción, hay una exhortación y hay una promesa bíblica que te encamina. Y en ese camino de fe sucede el milagro. Ahora escúchame bien, Jesús nunca te va a abandonar en el camino. Aunque venga el comité Matafe, aunque veas que todo lo contrario. Cuando Jairo llegó a Jesús, ella estaba viva. Cuando Jesús va en el camino con Jairo hacia su casa, ella se murió. Aunque vea que la cosa se pone peor, aunque venga la opinión de mucha gente para matarte la fe, Jesús nunca te va a abandonar en el camino. Deja que Dios te rodee de las personas correctas. Y sé sabia y aprende a escoger personas correctas. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, usted quiere gente de fe cerca de usted. Usted no quiere los mundanos que no saben, que no han visto, que no han nacido de nuevo. Usted quiere gente que le repita la Biblia, que te diga, léete el Salmo tal y léete el otro tal, y Dios me dio un sueño, y Dios me dijo esto, y vamos a orar juntos, vamos a orar juntos, vamos a guiarnos juntos, vamos a seguir caminando. Oye, no te venza, que tarde o temprano tu hijo va a servir al Señor. No te venza, que Dios está contigo. Usted quiere gente de fe. Usted quiere a Pedro, a Jacobo y a Juan. Permite que Dios haga cambio en tu hogar. No resistas los cambios de Dios en tu hogar y seamos prudentes cuando Dios lo pide. Y recuerda que Dios nunca te va a dejar, te va a abandonar en el camino. Tú sigue caminando aunque no veas a nadie. Que aunque no estés viendo a nadie, Jesús está ahí contigo.